Hola alumnos y bienvenidos a la videoclase de esta semana que va a ser sobre puntuación de diálogos en estilo directo. Antes de comenzar quiero recalcarles lo importantísimo que es este tema en traducción literaria y recordarles que lo van a ver desde acá hasta que terminen la carrera. Para comenzar, para la puntuación de diálogos nosotros vamos a utilizar la raya. La raya es un signo de puntuación que está representado por un trazo horizontal de mayor longitud que el que corresponde al guión y al signo menos. ¿Sí? No se deben confundir con esos. Y yo les puse al lado cómo se ve la raya, cómo se ve el signo menos y cómo se ve el guión. ¿Para qué usamos la raya? Les puse acá algunas funciones. Para encerrar aclaraciones o incisos, para introducir una nueva aclaración o inciso en un texto ya encerrado entre paréntesis, para introducir o enmarcar los comentarios y precisiones del narrador a las intervenciones de los personajes. Y fíjense que se las puse en negrita porque esta es la función que vamos a ver en esta clase. Para enmarcar los comentarios o precisiones del transcriptor de una cita textual, para introducir cada uno de los elementos de una relación que se escriben en líneas independientes, entre muchas otras. ¿Cuáles son las normas básicas de la puntuación de diálogos? Primero que nada, que el diálogo siempre, y se lo pongo con negrita y en subrayado, siempre comienza con una raya y en un párrafo aparte. Y acá algunas aclaraciones para cuando veamos los ejemplos en las siguientes diapositivas que no se confundan. Parlamento o intervención es cuando habla un personaje, inciso, acotación o aclaración es cuando habla el narrador, primera o tercera persona por igual. Y después tenemos los incisos con verbo del habla, que indican cómo hablan los personajes, y los incisos sin verbo del habla, que indican eventos, acciones y cosas que suceden. Otra norma básica es que no debe dejarse espacio de separación entre la raya y el comienzo del parlamento o del inciso. Fíjense que cuando ustedes hagan esto, Word se los va a marcar como un error. Word les va a marcar como que hace falta un espacio ahí, pero de hecho no. Y cada intervención de los personajes van a ir en un párrafo distinto. ¿Sí? Personaje 1 y personaje 2 tenemos en los ejemplos. Y fíjense cómo van en párrafo distinto, empiezan con la raya de diálogo y no hay un espacio entre la raya de diálogo y la palabra que sigue. Buenos días, ¿cómo estás? Párrafo aparte, muy bien, ¿y tú? Párrafo aparte, muy bien, gracias. Casos de diálogo con rayas. Vamos a ver el parlamento simple sin inciso y a partir de acá se van a ir complejizando los casos. La raya va pegada a la primera letra o el signo ortográfico de apertura, como ya dijimos antes, y el signo ortográfico de cierre al final. No se coloca, y le pongo con negrita también, no se coloca la raya de cierre porque el parlamento nunca se cierra con raya. Y recordatorio, el parlamento puede tener más de una oración. Vamos al segundo caso. El parlamento con inciso del narrador, con verbo del habla. Y antes de comenzar a explicar cómo está puntuado acá, quiero explicarles los verbos del habla. Los verbos del habla o dicendi son justamente los verbos que indican el habla, como por ejemplo decir, preguntar, contestar, gritar, exclamar y siempre, de vuelta con negrita, que un inciso tenga uno de estos verbos del habla va a ir con minúscula. Ahí tenemos el ejemplo. Vayamos mañana, dijo Marigold. Empezamos con la raya pegada a la primera palabra o al signo de apertura del parlamento. Después tenemos la raya pegada a la primera palabra del inciso y después al final no se coloca la raya de cierre porque el personaje no continúa hablando, pero sí vamos a cerrar el inciso con un punto. Después, el punto final del parlamento va a ir después del inciso, porque este tiene un verbo del habla, pero igualmente se coloca el espacio tras el parlamento. Ahí hay un detalle muy importante, por eso también con negrita, espacio. Al tener un verbo del habla,
por supuesto, va a comenzar con minúscula. Dijo. Vamos al siguiente caso. Parlamento, con inciso del narrador, con verbo del habla y signos. La raya va pegada al signo de apertura del Parlamento. No me moveré. Después la raya va pegada a la primera palabra del inciso, que empieza con gritó, que al ser un verbo del habla va a comenzar con minúscula. Al final de todo no se coloca raya de cierre porque el personaje no continúa hablando, pero sí vamos a cerrar el inciso con un punto. En este caso, el signo de cierre en no me moveré se coloca al final del Parlamento, aunque siga un verbo del habla. Y esto también aplica a los casos que contengan puntos suspensivos. Seguimos. Parlamento, con inciso del narrador, pero sin verbo del habla. Comenzamos con lo que ya sabemos, que la raya va pegada a la primera palabra o al signo de apertura del Parlamento. Adiós, mi amor, su mamá se giró. El Parlamento lleva la puntuación en su lugar porque no le sigue un verbo del habla y por esta razón también debemos colocar la puntuación propia del inciso. Su mamá se giró. La raya va pegada a la primera palabra del inciso, que comienza con mayúsculas porque no es un verbo del habla y el Parlamento tiene una oración completa. Al final de todo, no se coloca la raya de cierre porque el personaje no continúa hablando. Pero sí vamos a cerrar el inciso con un punto. Vamos al siguiente caso. Parlamento, con inciso del narrador, entre otras oraciones, con verbo del habla. Empezamos como siempre, la raya pegada a la primera palabra o al signo de apertura. Espera, dijo Estela, ya lo verás. El punto final del Parlamento va después del inciso, porque este tiene un verbo del habla. Pero igual se coloca el espacio tras el Parlamento, como vimos en los ejemplos anteriores. La raya va pegada a la primera palabra del inciso, que al tener un verbo del habla va a comenzar con minúscula. Después, el inciso se cierra con otra raya que va pegada a la última palabra, porque continúa hablando el personaje y el punto final pegado a esa raya. No hay espacios, va pegado. Por eso también se los pongo en negrita. Ya lo verás, el Parlamento nunca, de vuelta nunca, se cierra con una raya. Seguimos. Parlamento, con inciso del narrador, en medio de una oración con verbo del habla. Fíjense como ya estamos en un nivel bastante complicado, complejizado de ejemplos. Empezamos con lo de siempre, la raya pegada a la primera palabra o al signo de apertura del Parlamento. Papá, dijo ella, hay un montón de agua. El signo de puntuación del Parlamento va a ir después del inciso porque tiene un verbo del habla, pero igual se coloca el espacio tras el Parlamento. De vuelta, recuerden, lo del espacio. Dijo ella, la raya pegada a la primera palabra del inciso, que al ser un verbo del habla va con minúscula, aunque el verbo no esté inmediatamente después de la raya, ¿sí? Y después tenemos el inciso, que cierra con otra raya pegada a la última palabra, porque continúa hablando el personaje y el signo pegado a esa raya. Y por último, lo de siempre también, el Parlamento nunca se cierra con raya. Seguimos. Parlamento con inciso del narrador entre oraciones y sin verbo del habla. Espera abrazó a Marigold. Hermana, ¿oyes eso? La raya pegada a la primera palabra o al signo de apertura del Parlamento. Ese Parlamento cierra con punto final y espacio antes del inciso. La raya va pegada a la primera palabra del inciso, que comienza con mayúscula porque no es un verbo del habla y el Parlamento tiene una oración completa. Abrazó a Marigold. Ese inciso lo vamos a cerrar con otra raya pegada a la última palabra porque continúa hablando el personaje
y el punto final va pegado a esa raya. Hermana, ¿oyes eso? De vuelta ahí el Parlamento no se cierra con raya. Parlamento con inciso del narrador en medio de una oración y sin verbo del habla. Hermana abrazó a Marigold. ¿Oyes eso? Empezamos de vuelta con lo de siempre. La raya pegada a la primera palabra o al signo de apertura del Parlamento. Hermana, el signo de puntuación del Parlamento ahí va a ir después del inciso, pero igual vamos a colocar el espacio, como siempre, tras el Parlamento. Abrazó a Marigold. Raya pegada a la primera palabra del inciso. Y acá presten atención, el inciso comienza con minúscula siempre porque interrumpe la oración, aunque no tenga verbo del habla y se los pongo subrayado. El inciso lo cerramos después con otra raya pegada a la última palabra porque continúa hablando el personaje y el signo pegado a esa raya. ¿Oyes eso? Y ahí el Parlamento de vuelta nunca se cierra con raya. Seguimos ahora con el Parlamento con inciso del narrador en medio de una oración sin puntuación. Justo, dijo papá y señaló con el dedo ahí. La raya pegada a la primera palabra o signo de apertura del Parlamento. Justo. Se coloca un espacio tras el Parlamento aunque no haya puntuación. Después tenemos la raya pegada a la primera palabra del inciso que comienza con minúscula porque interrumpe la oración, que va a ser lo mismo también si no contiene verbo del habla, como vimos en la diapositiva anterior. Después el inciso se cierra con otra raya pegada a la última palabra porque continúa hablando el personaje y un espacio antes de la continuación del Parlamento. Y después tenemos ahí el Parlamento que nunca lo cerramos con raya. Estos son todos los casos que quería ver y cerramos con con el Parlamento con inciso del narrador que introduce el siguiente Parlamento. Fíjense lo mucho que se ha complejizado el ejemplo con respecto al primero que vimos, ¿sí? Si el narrador introduce la frase que sigue, es decir, que hay un verbo del habla, al finalizar el inciso se deben colocar los dos puntos pegados a la raya de cierre y el Parlamento siguiente va a comenzar con mayúscula. Está ahí, papá señaló con el dedo y agregó, justo ahí. Comenzamos con la raya pegada a la primera palabra del Parlamento, después está ahí, punto final y espacio, y después la raya pegada a la primera palabra del inciso, igualmente se deja el espacio, comienza con mayúscula porque no es un verbo del habla y está entre dos oraciones, no está interrumpiendo una oración. Papá señaló con el dedo y agregó verbo del habla que introduce el siguiente Parlamento. Y ahí tenemos el inciso que lo cerramos con otra raya pegada a la última palabra porque va a continuar hablando el personaje y los dos puntos pegados a la raya porque van a introducir lo que se dice a continuación. Y en este caso el Parlamento continúa luego de los dos puntos y siempre que lo hace, siempre que continúa, va a comenzar con mayúscula. Bueno, estos son todos los casos de puntuación de diálogos. Sé que suena muy difícil, suena complicado, hay muchos detalles para recordar, pero ustedes tienen esto en el material de cátedra y mi recomendación es que ustedes siempre que traducen y que ven que hay un diálogo, tengan a mano el material de cátedra para poder ver caso por caso los diálogos, cómo deben puntuarse. Al principio sí lo van a necesitar tal vez para todos los diálogos, pero después es algo que con la práctica les va a empezar a salir solos y que no tengo dudas que después le van a agarrar la mano bien y ya tal vez ni siquiera necesiten sus apuntes de cátedra para puntuar diálogos. Sin más que decir, espero que tengan una muy buena semana y recuerden que cualquier tipo de preguntas
me encuentran en el foro de avisos recientes.